Esta máquina, que es una máquina llamada caldera, todo este conjunto es la caldera, es una máquina generadora de vapor. Genera vapor. Para esto, dentro de la caldera se llena a un determinado nivel de agua y de acuerdo al funcionamiento que se tiene dentro de la caldera se va a hacer hervir el agua. ¿Para qué? Para que el agua que está en estado líquido pase a estado de vapor y ese vapor que va a estar a una presión determinada y a una temperatura se pueda utilizar para diversos procesos industriales que luego lo vamos a explicar. Muy bien, esta máquina generadora de vapor necesita para que funcione una alimentación de gas, de combustible. En este caso, la alimentación es de gas GLP. Esta tubería está trayendo gas GLP a 2 bares de presión y tenemos un regulador de presión que lo va a regular a 40 milibares de presión, que es la presión de gas que necesita este quemador. Todo este conjunto de color azul y negro que vemos aquí es el quemador de gas. Este es el motor, este es el ventilador. Y aquí tenemos la alimentación de gas. Muy bien, todo este conjunto se llama quemador. Entonces, una de las cosas muy importantes es que una caldera debe tener un quemador, como un primer componente. Veamos por acá lo siguiente. Dentro de la caldera, que es este conjunto, vamos a tener otros elementos importantes, como por ejemplo, aquí tenemos este sistema, este es un sistema de nivel de agua. Este sistema de nivel de agua va a controlar el nivel de agua de la caldera. ¿Por qué es importante que la caldera tenga agua? Para que pueda comenzar a funcionar. Muy bien. Por otro lado tenemos otro componente, aquí tenemos un manómetro. Este manómetro, cuando comience a funcionar la caldera y comience a hervir el agua, no olvidemos el agua hierve a 100 grados centígrados. Y la presión en el momento que comienza a hervir es presión atmosférica. En ese momento va a comenzar a subir la presión. Si la presión llega, como un ejemplo, a 100 libras de presión, la temperatura del vapor dentro va a ser 169 grados de acuerdo a una tabla, que yo después les voy a facilitar a ustedes esa tabla. Muy bien. Otro componente importante, este elemento se llama presostato. La función de este presostato va a ser controlar la presión máxima y mínima con la que debe trabajar la caldera. Y no olvidemos, aquí tenemos otro elemento, este elemento se llama manómetro, nos va a permitir controlar a qué presión tenemos el vapor en ese momento. Y aquí tenemos, nuevamente recordando, este es el sistema controlador de nivel de agua. Muy bien. Tenemos aquí la salida de vapor. Tenemos la salida con su válvula correspondiente. Y tenemos aquí otro elemento importante que es el sensor de nivel de agua. O sea, tiene 2 sensores. Este es un sensor de nivel de agua y este también nos va a censar el nivel de agua. Si falla esto, tenemos esto. Estos 2 componentes tienen relación con el presostato. Muy bien, seguimos por aquí. Tenemos otro elemento también muy importante que es la válvula de seguridad o alivio. Esta válvula es una válvula que funciona cuando se tiene sobrepresión de vapor. Cuando se tiene sobrepresión de vapor dentro de la caldera. Y por aquí, este es un conducto que sirve para la salida de los gases de combustión. Bien. Aquí en esta parte tenemos la tapa posterior de la caldera. Y en la parte delantera, donde está el quemador, es la tapa delantera. ¿Correcto? Muy bien. Regresamos a esta zona. Vayamos a la otra parte también importante de la caldera. Es un tablero eléctrico. Un tablero eléctrico. En este tablero eléctrico se tienen una serie de elementos que van a controlar el sistema del funcionamiento de la caldera. Esta caldera trabaja de forma automática. Muy bien. Con esto podemos controlar, por ejemplo, el funcionamiento de la bomba de forma automática, en forma manual. Y aquí vamos a poder controlar el funcionamiento del quemador. Muy bien. Vayamos por otro lado. Aquí tenemos otro elemento muy importante también, que es la bomba de alimentación de agua para la caldera. Y aquí tenemos, de la bomba viene la línea de agua.
Esta bomba se va a encargar de reponer el agua. ¿Para qué? Para tener siempre un nivel constante de agua. Pero ojo, el agua que se requiere para el funcionamiento de una caldera es un agua tratada, es agua blanda. Esa agua blanda previamente pasa por un conjunto de elementos, unos tanques que llaman, por ejemplo, ablandadores de agua. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una línea de alimentación de agua dura. Agua dura es una línea de agua que va a tener calcio, magnesio y otro tipo de sales. Que cuando el agua ingrese al ablandador, aquí internamente llega el agua en un sistema de duchas, y luego dentro de esto tenemos resina. Cuando el agua toma contacto con la resina, químicamente va a accionar, ¿y qué va a hacer? Va a retener, por proceso químico, todas las partículas de calcio, magnesio y sales, y va a salir solamente agua blanda. Y el agua blanda va a llegar a este tanque de almacenamiento de agua. De este tanque de almacenamiento vamos a abastecer de agua a la caldera. Muy bien. Entonces, lo siguiente. Para que funcione una caldera, nosotros contamos con unas instrucciones de operación de la caldera. En estas instrucciones nos indica paso a paso los puntos que debemos tener presente para que funcione esa caldera. Una vez que hemos cumplido con esto, con todos los pasos, recién podemos accionar la caldera. Recapitulando. Para que funcione una máquina generadora de vapor llamada caldera, necesitamos una línea de alimentación de combustible. Necesitamos un quemador. Necesitamos electricidad. Y necesitamos la alimentación de agua. Si todos los componentes están conformes, ¿qué se hace para que se genere vapor? Decíamos, tenemos que cumplir con las instrucciones. Ponemos en funcionamiento el quemador correspondiente, operamos de acuerdo a las instrucciones y prendemos la caldera. ¿Ven? Cuando prendemos la caldera, se va a generar internamente fuego. Y ese fuego va a servir ¿para qué? Para poder generar calor. Y ese calor va a permitir, básicamente, que haga hervir el agua. Entonces aquí estamos. Muy bien, ya está todo. Dos tipos de calderas. Las calderas apotubulares y las calderas pilotubulares. Ahora les voy a explicar. Hemos visto a un principio tapadores de gases sin tapa. Esta zona se denomina el hogar de la caldera. En la parte extrema de la tapa delantera está el quemador. Cuando funciona el quemador va a generar fuego hacia este lado, hacia aquí, hacia donde estamos. Como este es tapado, va a venir el fuego y va a regresar ese fuego, que va a ser energía, va a ser calor, o sea, va a calentar a este tubo. No olvidemos que alrededor de este tubo, por la parte externa, tenemos un nivel de agua de este punto hacia abajo, de igual manera, de este nivel hacia abajo, agua. Y alrededor de todos los tubos vamos a tener agua. Muy bien, viene la energía calor, que ha sido generada por el quemador, luego regresa por cada uno de estos agujeros, cada uno de los tubos. Estos tubos están a todo lo largo de la caldera. Regresan al otro sector y cuando lleguen a la tapa posterior, regresa por acá y regresan nuevamente en este sentido por acá. Viene por acá y como esto está tapado, van a salir finalmente los gases de combustión hacia el exterior. Veíamos dentro
de la parte de cantidad de tubos son 42 tubos que tiene, que están a todo lo largo de la caldera. Entonces, alrededor de estos tubos va a haber agua. Entonces, cuando este quemador funciona, genera calor, todas esas cosas, el agua que está debajo de este nivel hacia abajo, a todo lo ancho de la caldera, va a comenzar a calentarse el agua. Al calentarse el agua, llega un momento determinado a hervir el agua. Cuando hierve el agua, pasa de estado líquido a estado de vapor. Entonces, ese vapor es el que se va a aprovechar para una serie de procesos industriales. ¿Por dónde va a salir el vapor? El vapor va a salir por aquí. Vénganse hacia adelante, por favor. Por aquí. Por aquí va a salir el vapor. Y ese vapor se va a utilizar para múltiples aplicaciones. Dentro de las aplicaciones, por ejemplo, yo he trabajado en una fábrica de bebidas de gaseosas, fábrica de cerveza. Utilizamos el vapor para calentar agua. ¿Para qué? Previamente esas botellas pasaban por una máquina lavadora que tenía una serie de 8 tanques con diferentes concentraciones de soda cáustica, agua con soda cáustica, y a diferentes temperaturas. El agua ingresa, se entiende, inicialmente fría, el vapor va a calentar a una temperatura determinada porque tiene de paso cada uno de los tanques sus sensores de temperatura, en fin, tiene todo su sistema de ingreso de vapor. Cuando se cumple, por ejemplo, vamos a suponer dentro del tanque 70 grados de temperatura, tiene su sensor de temperatura que le va a enviar la señal correspondiente para que cierre el ingreso de vapor y se mantenga la temperatura. Si baja la temperatura dentro del tanque, se abre la válvula y nuevamente ingresa vapor. Entonces, el vapor va a permitir tener temperatura en los diferentes tanques. Entonces, ingresan las botellas sucias, van ingresando de acuerdo a un recorrido que tiene estas máquinas lavadoras. Las botellas van a seguir ese recorrido y finalmente las botellas van a salir limpias. Entonces, una aplicación para el lavado de botellas. Otra aplicación, por ejemplo, para el proceso de cerveza es para la cocción de la cerveza, para la elaboración de la cerveza. La cerveza se elabora, lógicamente, con una serie de ingredientes, y las cuales va a tener, por ejemplo, la malta, va a tener agua, va a tener cebada, va a tener maíz en determinada cantidad, que se hace hervir y va a pasar por una serie de procesos. Pero el hacer hervir significa que va a pasar por encima de los 100 grados de temperatura. Entonces, el vapor va a servir para hacer hervir ese proceso, todo ese conjunto de elementos combinados con agua. Entonces, ese mosto se hace hervir y luego va a pasar por otros procesos. Muy bien. Por ejemplo, en una industria cervecera o de gaseosas es para eso, como les explicaba. En una industria, por ejemplo, vamos a hablar láctea. Leche Gloria, llega la leche la tiene que ser hervir. Si no hierve la leche, ¿qué pasa con la leche? Se malogra. Entonces, para conservar la leche se necesita vapor. Se hace hervir la leche, de esa manera conservamos. Otra de las cosas, también se utiliza el vapor para procesos de pasteurización. Ustedes han visto una serie de lácteos, dice, compramos un producto, dice pasteurizado. ¿Qué significa? El vapor ha servido también para que esos productos se pasteuricen. Y un proceso de pasteurización significa que un producto envasado, pase a través de una máquina recibiendo chorros de agua fría, tibia, caliente. Y nuevamente, gradualmente va bajando la temperatura. Y las temperaturas por las cuales pasa este proceso lo conocen perfectamente los industriales. Entonces, un proceso de pasteurización, básicamente, en ese proceso se inhiben los microorganismos que tiene cualquier producto envasado. En la parte textil, por ejemplo, para el teñido de ropas, ¿no? Entonces, otra de las aplicaciones, ustedes que están en la parte textil, ¿qué aplicaciones habría en la parte textil? A ver. En la tintorería. Teñido es uno de ellos, ¿no es cierto? En la Para el lavandería. secado también, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. Esta válvula cumple una función muy importante. Esta es una válvula de seguridad o de alivio también, que actúa cuando hay sobrepresión en la caldera. Entonces, aquí ustedes ven una manija. Esta manija se debe periódicamente accionar manualmente. ¿Para qué? Para que asegurar que la válvula esté operativa. Esto se hace cuando la caldera está funcionando.
para que salga vapor por aquí. Eso significa, cuando yo dejo de accionar esto, va a dejar de salir vapor. Esta operación de hacerlo accionar periódicamente en una forma manual me va a garantizar que la válvula esté... Hemos hablado en un momento determinado del quemador. Este quemador tiene una potencia, toda caldera tiene una potencia, y este quemador tiene que tener relación con la potencia de la caldera. Por decirles, la potencia térmica de este quemador para esta caldera de 50 bhp viene a ser de 1.673.750 BTU por hora o 421.785 kilocalorías por hora. Esa es la potencia que debe generar este quemador. Este quemador es un quemador no atmosférico. ¿Por qué se llama no atmosférico? Porque en un momento determinado va a necesitar, a través del diseño que tiene su motor y un ventilador, reponer el aire. No olvidemos que el aire tiene oxígeno. Para que se tenga fuego dentro de la caldera se necesitan 3 factores importantes. ¿Cuáles serán? El oxígeno, sí. Oxígeno, combustible y chispa, o calor. Cuando se junten esos 3 elementos, que se llama el triángulo del fuego, se va a generar fuego. Si por alguna razón no se repusiera el oxígeno dentro de esto, se apaga la caldera. ¿Por qué? Porque tiene sus controles automáticos. Se controla automáticamente el funcionamiento del quemador, se controla automáticamente los niveles, se controla la presión. O sea, tiene una serie de controladores que van a hacer que la caldera funcione correctamente y en forma automática. En las industrias ocurre lo siguiente. Comienza el proceso productivo, por ejemplo, lunes 7 de la mañana. Y el proceso productivo termina el domingo a las 7 de la mañana, cuando las empresas trabajan las 24 horas del día. Esto significa que para hacer mantenimiento de esta caldera solamente se tiene de 7 de la mañana del domingo a 7 de la mañana del día lunes. ¿Cierto? 24 horas. Entonces también tiene que tener un programa de mantenimiento esta caldera. Claro. Muy bien. Ok, ahora voy a explicar un poco más acerca de un quemador. Este quemador tiene más de 400.000 kilocalorías por hora. Vamos a ver enseguida un quemador de, digamos, 4 veces menos de potencia para poderles explicar a ustedes cómo funciona un quemador. En esta sala tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5 quemadores a gas. Este quemador de color naranja y el otro quemador del otro lado son quemadores no atmosféricos. ¿Por qué? Porque tienen un motorcito y tienen un ventilador. Esto se instala por lo general dentro de una cámara cerrada. Muy bien, estos dos son no atmosféricos y los de acá son atmosféricos. Vamos a poner en funcionamiento este quemador. Este quemador es un quemador totalmente automático. Veamos dentro de la tabla que tenemos aquí, este es un quemador EQA de la marca EQA del modelo 9110 que tiene una capacidad de 100.000 kilocalorías por hora, equivalente a 116.2 kilowatts por hora, y cuya presión de trabajo de la alimentación de gas son 30 milibares. Muy bien, tenemos el abastecimiento de gas a 2 bares, 2.000 milibares. Tenemos un regulador de presión que se va a encargar en bajar la presión a 30 milibares. Muy bien, tenemos un filtro, tenemos las válvulas solenoides, una válvula, y tenemos propiamente aquí el quemador. Vamos a ver cómo funciona este quemador. Cuando comience a funcionar la caldera, vamos a escuchar un sonido, va a haber un barrido, se denomina un barrido. Comienza a funcionar el motorcito, está haciendo una limpieza. Vamos a abrir la limpieza de gas por aquí, y de igual manera la limpieza.
Muy bien. Con una medida de precaución ya está desconectado el quemador. Ahora sí, recién yo puedo pasar antes. Recuerden que ustedes les dije, ubíquense en esa zona de seguridad. Cuando hacemos funcionar el quemador, como una cuestión de seguridad, prohibido que estemos delante. ¿Por qué? Porque nos va a ocasionar un accidente. El juego va a llegar a la etapa posterior. Ustedes van a observar lo siguiente. Entonces el fuego va a venir en este sentido, así. El fuego va a llegar aquí, pero como aquí tiene esta tapa, el calor va a refractar, porque aquí hay un ladrillo refractario de paso. Va a venir el calor y el calor va a regresar por aquí, por los tubos, por cada uno de los tubos. Pero no olvidemos que alrededor de los tubos que tenemos, agua. Entonces, esa energía calorífica va a servir para calentar el agua y hacer hervir el agua. Entonces, viene la energía calorífica de esta forma, se va por aquí, y luego llega a la otra etapa y regresa por aquí. Finalmente se van los gases de combustión hacia el exterior. Al generarse la combustión, ¿qué se genera? Gases de combustión. Esos gases de combustión son los restos que han quedado del proceso de combustión, del consumo de combustible. Para tener una muy buena combustión, lo ideal es que se consuma el 100% del combustible. Pero eso es una cuestión teórica. En la práctica, lo que sí debemos desear es que la energía calorífica la aprovechemos cerca al 100%. Si hacemos eso, vamos a hacer que esta máquina generadora de vapor tenga una mejor eficiencia.